Hemos estado considerando aspectos relativos a Satanás, al mundo de los demonios, y debemos avanzar un paso más para definir lo que yo llamo el reino de Satanás. Cuando Satanás peca contra Dios, lo hemos considerado en uno de los estudios anteriores, él quiso tener un trono y un reino independiente del trono y del reino de Dios. Él dijo, junto al trono de Dios levantaré mi trono y entonces podré ser semejante al Altísimo, en el sentido de mantener la capacidad gubernativa. Él quería gobernar sobre parte de la creación de Dios, también sobre parte por lo menos de los ángeles, y Dios desposeyó a Satanás de su ministerio celestial y lo ha enviado, lo ha destinado, lo ha confinado en el aire atmosférico de la Tierra. Ahí tiene su cuartel general donde controla, dirige, orienta a los demonios para que realicen en su nombre, bajo su autoridad, el programa que él determina para el mundo. Pero para llegar a esa situación de poder gobernar sobre el sistema que él mismo establece para el mundo, para poder ser el príncipe del poder del aire y que todos los reinos del mundo y su gloria estén bajo su control, él tuvo necesariamente que venir al único lugar donde había un trono que Dios había establecido y un ser que podía ejercer autoridad delegada de parte de Dios y gobernar, porque era hecho o fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Este es el hombre. Este lugar de autoridad, de gobierno delegado de Dios en Adán estaba aquí en la tierra. Y Satanás viene al mundo del hombre, viene a la tierra para intentar, y lo consiguió por tentación, que ese cetro de autoridad que el hombre tenía en su mano procedente de Dios le fuese entregado a él, de manera que él pudiera decir con toda razón y derecho, como hizo cuando tentó a Cristo: los reinos del mundo y su gloria son míos, porque a mí me fueron entregados. Necesariamente tenemos que hablar entonces de un tema que está muy vinculado al reino de Satanás y que es el área de una humanidad caída en el pecado. El pecado no surge en el hombre por alguna razón más que por la vía de la tentación. El primer pecador es Satanás, y Satanás viene al hombre para tentarlo, seducirlo, hacerlo caer y conseguir su propósito. El relato bíblico de la tentación está en el capítulo 3 del libro de Génesis, y leemos el primer versículo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Notaréis que aquí se habla de la serpiente. Algunos interpretan esto en forma figurada. La serpiente es el dragón, es Satanás, es un símbolo de Satanás. Otros piensan que Satanás vino y tomó un animal del campo, en este caso la serpiente, para que por medio de ella pudiese dialogar con la mujer. Es muy probable que esto último sea también así. Es decir, Satanás no se puede materializar visiblemente para hablar con Eva, como va a hacerlo, porque entre otras cosas existen solamente dos seres humanos, Adán y Eva, y Eva se preguntaría inmediatamente: ¿y quién es este? Él viene en el cuerpo de un animal para, utilizando ese recurso físico, poder dialogar con la mujer. Viene el tentador y nos dice que era astuta. Cuando se habla de astucia, se habla de inteligencia. Y dice que este era el más brillante de todos los animales que Jehová Dios había hecho. La creación tiene distintos órdenes, distintos parámetros en cuanto a los animales. Habla de aves, de reptiles, de peces y de animales del campo y de fieras de la tierra. Por tanto, el animal del campo, digamos así para entenderlo, estamos hablando en un lenguaje simbólico figurado. Nadie diga que
la Biblia afirma que el animal del campo es lo más próximo al hombre, pero estoy diciendo que el animal del campo es ese animal que en cierta medida está más cercano al hombre y el hombre puede utilizar para muchas cosas. Ahora, viene envuelto en el ropaje de una serpiente para manifestarse visiblemente. Indudablemente quien viene en el animal es Satanás, la serpiente antigua, el pecador número uno en la creación de Dios. Hemos estudiado ahí atrás o repasado de estudiar estos temas, realmente no se pueden llamar estudio de ángeles y de demonios. Estamos corriendo por encima de la doctrina básica fundamental para recordar lo que sin duda todos nosotros debemos saber acerca de Satanás y de su reino y también de los ángeles de Dios. Indudablemente Satanás tiene una serie de características que le hace pecaminoso esencialmente. Y de estas características hemos mencionado cuando hablamos acerca de la condición propia de Satanás. Y hemos dicho algunas de ellas, seguramente que las podéis recordar, y si no podéis acudir al estudio correspondiente y verlo de nuevo. Es un pecador mentiroso desde el principio. Y notaréis que en la tentación Satanás utiliza esta pecaminosidad suya mintiendo a la mujer. Además de esto, es un despreciativo de Dios, porque desprecia lo que Dios ha establecido e induce al hombre y a la mujer para que abandonen el compromiso establecido con Dios. A lo largo de la historia de la humanidad, la pecaminosidad de Satanás es evidente. Él trajo como consecuencia, en pago a la fidelidad de Job, trajo como consecuencia los muchos males que cayeron sobre aquel hombre. Indudablemente se nota, se aprecia el control que Dios tiene acerca de Satanás y de sus demonios, por cuanto Satanás tuvo que pedir autorización a Dios para producir todo aquello que produjo en la experiencia de Job. Vamos al Nuevo Testamento y también mencioné esto en aquella ocasión, que Satanás actuó y produjo una enfermedad, un encorvamiento físico con una mujer que la Biblia le llama hija de Abraham, es decir, descendiente de Abraham, por 18 años. Satanás ciega además el entendimiento de los perdidos hasta el punto que la gran doctrina de la salvación, que para nosotros es poder de Dios, es luz brillante de Dios, dice la Escritura que para los que se pierden es locura. Y es locura porque tienen el corazón enceguecido, la mente enceguecida a causa de la acción diabólica que aplica y utiliza el pecado también para eso. Satanás es un adversario del creyente que anda alrededor del creyente buscando a quien devorar. Todas estas características se van a manifestar, se van a poner de relieve en la primera gran tentación. Satanás viene a la mujer y viene como el engañador. Capítulo 3, versículo 1. La cual, hablando de la serpiente, dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás viene tratando de engañar ya desde el principio y preguntándole a la mujer: ¿de modo que Dios os prohíbe comer de los frutos del árbol del huerto, de todos los árboles del huerto? No es así. Dios no hizo tal cosa y la mujer lo sabía. Satanás le pregunta sutilmente a la mujer: ¿es verdad que Dios os ha prohibido comer de todo árbol del huerto? Y la respuesta de Eva es clarísima. Versículo 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí el literalismo interpretativo permite enseñar, decir, predicar, no sé cómo definir eso, que la mujer era una mujer que no conocía bien lo que Dios había determinado y que añadió a lo que Dios había dicho, de modo que Dios dijo, no comeréis de ese árbol, y ella dice, además de esto, Dios nos dijo, no le toquéis. No es así, no es eso lo que dice el texto. El texto dice algo muy simple. Dios nos prohibió comer del árbol.
Por tanto, para no tener la tentación de comerlo o el descuido de comer de él, porque podemos comer de todos los árboles, no hay tentación hasta que Satanás interviene, ya que Dios ha prohibido que comamos de él, ni siquiera nos acercamos a él, no le tocamos, nos mantenemos distantes porque Dios lo ha prohibido. De manera que Satanás, que conoce el pensamiento y conoce el conocimiento de la mujer, actúa directamente sobre esa base del conocimiento que él descubre en las palabras de Eva. Satanás es un mentiroso. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dijo: el día que comáis de él, morís. Y Satanás dice a la mujer: no moriréis. Ahora, la pregunta mía es, frente a la Biblia, ¿conoce Eva lo que era la muerte? ¿Sabía Eva realmente qué significa morir? Naturalmente que en toda la dimensión no lo podía saber, y mucho menos en la dimensión espiritual. Muerte en la Biblia no es un estado de término, sino un estado de separación. De manera que cuando la Biblia habla de la muerte física, está diciendo que es la separación de la parte material y de la parte espiritual del hombre. Cuando Cristo muere, leemos en el Evangelio que él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el espíritu humano de Jesucristo parte, la parte espiritual parte a la presencia de Dios, y el cuerpo muerto baja, descansa en el sepulcro. Pero la Biblia enseña también que hay una muerte mucho más intensa que la muerte física, que es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es el estado de separación que se produce entre el hombre y Dios a consecuencia del pecado. Satanás pervierte lo que Dios dijo y miente culpando a Dios o llamando a Dios mentiroso y dice: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta entonces el hombre no sabía lo que era el mal, solo el bien. Y el conocimiento del bien lo tenía por experiencia propia. Dios lo había creado, Dios lo había rodeado de toda la perfección de su creación, Dios le había puesto en un huerto que él mismo plantó con sus manos, Dios le dio el alimento para comer. Dios es bueno, no hay duda ninguna que ese conocimiento experimental del hombre con Dios era una realidad. Pero lo que el hombre no sabía es el mal. ¿Qué es el mal? Y dice: ¿sabes? La razón por la que Dios os hizo esta prohibición es porque Él tiene envidia de vosotros. O de otra manera, Él quiere manteneros esclavizados, porque si vosotros coméis de lo que Él prohibió, vendréis a ser como Él, conociendo lo que hoy no conocéis. El hombre siempre tiene la necesidad de ampliar sus conocimientos, es su forma natural de ser. De modo que Satanás le dice: el conocimiento tuyo es limitado, el de Dios es más alto, pero tú puedes ser como Dios en cuanto a conocimiento, sabiendo el bien y el mal. Ahora notad la caída. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora notad un proceso ahí, en el versículo 6. Vio el árbol, codició el árbol, tomó del fruto del árbol. Cuando vas a la carta primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, notas que esos son los pasos de la caída del creyente, siempre. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la concupiscencia de la vida. Siempre que se produjo una caída por un hombre que tiene relación con el pueblo de Dios o pertenece al pueblo de Dios, fue así. Recuerda que cuando Acán descubre el manto babilónico y aquella porción de oro en la conquista de Jericó, dice él en la confesión que vio el manto de oro y el manto babilónico y el lingote de oro, codició y tomó. Cayó. Más a la experiencia de David. David vio la mujer, codició la mujer, tomó la mujer.
Por eso se nos advierte mucho que tengamos mucho cuidado con la acción diabólica en este campo, en estas puertas de acceso a la tentación. Ahora es muy interesante notar que Eva es inducida a alcanzar aquello que no tenía e inmediatamente cae en la tentación, toma del fruto del árbol y lo come. Quebrantó la voluntad de Dios. ¿Qué ocurre? Dios dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirá. Y Eva experimenta por primera vez en la historia de la humanidad la muerte espiritual. El distanciamiento entre ella y Dios a causa del pecado. Veremos el desarrollo inmediatamente. Ahora viene una consecuencia, no solamente para ella, sino también para su marido. Y lo que leo ahí es que el marido, ella le dio del fruto al marido y tomó y comió como ella. Y claro está, algunos se suele decir que la responsabilidad primaria del pecado ocurre, se produce por la mujer. No es verdad eso. La mujer comió siendo tentada. Pero Pablo dice: pero Adán no fue tentado. De manera que el hombre comió porque quiso y obedeció a la mujer. Y en ese sentido, la mujer le dijo: mira, este es el árbol, este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por tanto, mira, tómalo porque podemos desarrollar un conocimiento muy especial. En la tentación de Eva hay una sutileza que a veces nos pasa desapercibida. Primer problema: Satanás es todo un experto en arte sutil para conseguir su propósito. Primer problema: hay un animal que habla. Y yo puedo imaginarme a ese animal, el que fuera, delante de Eva, diciéndole: Eva, de modo que Dios dijo. Y ella miraría al animal y diría: pero ¿cómo es posible? Este no hablaba. Y hoy habla conmigo. ¿No será que es verdad que si el animal inferior a mí comió de ese fruto, llega a dialogar conmigo? Si yo como de ese fruto, entonces podré ser igual a Dios. ¿Notas la sutileza? No vino para decirle: mira, Dios es un mentiroso y tú tienes que levantarte contra él. Fue muy sutil, poniéndole astutamente cosas delante de ella. Segunda cuestión: ese fruto era a ojos de la mujer bueno para alcanzar la sabiduría. Ahora, el hombre, el varón, es el responsable número 1 de la entrada del pecado en el mundo. Bueno, alguien me va a decir: bueno, los dos. Bueno, sí, los dos, naturalmente. Pero la mujer cayó, no resistió la tentación, pero el hombre no fue tentado. El hombre se levantó rebelde contra Dios. Y ahora vienen las consecuencias de que Satanás consigue la caída. En primer lugar, el cetro de autoridad que está en la mano del hombre es entregado a Satanás. ¿Por qué? Porque ya no obedece a Dios, ha obedecido al tentador. Y es un esclavo ya de la situación de pecado, de mundanalidad, de carnalidad, de miseria, que es el reino de Satanás. La primera gran consecuencia de la caída es que el hombre quedó extrañado, alejado, separado de Dios, y el hombre entra en la dimensión de la muerte espiritual. Ya dije antes lo que es la muerte espiritual. Todos nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. Y Dios se convierte en un extraño para el hombre. ¿Qué fue lo que Adán hizo, y Eva también, inmediatamente después de pecar? Cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, mandilones, y se escondieron. Y de pronto mirad el versículo 7. Primeramente ellos se vieron y reconocieron que estaban desnudos. Pero bueno, es que no se habían visto antes desnudos. ¿Era una novedad estar desnudo? No, ellos descubrieron que estaban desnudos, pero no tanto en el orden físico, sino en el orden espiritual. No tienen con qué ocultar su pecado delante de Dios. Ellos están desnudos y cosieron hojas de higueras, se hicieron delantales y se escondieron porque oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto.
y se escondieron de la presencia del Señor. Mis queridos amigos, la idea de la teología humanista enseña que el hombre se salva cuando busca a Dios. La gran pregunta que yo quiero formularme a la luz de la Biblia es esta: ¿cuándo el hombre busca a Dios? Por voluntad propia. Los primeros hombres pecadores, el primer matrimonio pecador, Adán y Eva, ¿se escondieron, buscaron a Dios? No, se escondieron. Más adelante en Isaías 53 se nos va a decir que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cada cual se acercó a Dios? No, se alejó por su camino. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo dice: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por tanto, deja por favor de predicar que el hombre busca a Dios hasta que lo encuentra. Cuando un hombre busca a Dios es porque Dios lo está buscando a él. Y porque el hombre no quiere buscar a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Segunda cuestión, el hombre queda extrañado, se produce un extrañamiento de sí mismo, de manera que esa desnudez indica una situación incorrecta y al mismo tiempo se le formula al hombre una pregunta de parte de Dios: ¿dónde estás tú? ¿Es que acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Naturalmente, lo que Dios está diciéndole: eres ya un alienado a causa del pecado, que no sabes tú siquiera en dónde estás. E inmediatamente viene el extrañamiento del prójimo, capítulo 3, versículos 9 y versículo 11, y hay tres preguntas reflexivas en el pasaje. ¿Dónde estás? Versículo 9. Segunda pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Tercera pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé? Adán, lejos de excusarse y de confesar, ¿qué hizo? Buscó el camino de la justificación. Señor, yo no tengo culpa, la culpa no fue mía, la culpa fue de ella. Y en última instancia, mira por favor el versículo 12, el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, yo no tengo ninguna culpa, fue ella la culpable. Pero en último extremo fuiste tú eres el responsable, porque si no me hubieras dado a esta mujer, yo no hubiera tenido problema. Hermano querido, siempre que tú y yo caemos en algún pecado, buscamos una disculpa. Porque es normal. Bueno, yo hice esto, pero. Siempre hay un pero para justificar. Ahora, el problema del pecado no es que produzca este efecto en los dos primeros pecadores y luego haya una reconversión y un perdón y un acercamiento y un cambio. No, es que viene, Dios convoca a los tres, a la serpiente, al hombre y a la mujer, para decirles las consecuencias de aquel hecho. En primer lugar, versículo 14, la maldición de Dios sobre el tentador. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No podemos entender que la serpiente era un animal de 4 patas o de más patas y de pronto se arrastra por el suelo. Lo que está diciendo el texto, y hay un enorme simbolismo en los 4 primeros capítulos del libro de Génesis, lo que está diciendo el texto es esto: vas a descender a la parte más vil, andar por el polvo, y eso es un desprecio natural para el hombre. Nadie quiere andar arrastrado por el polvo. Tú te vas a arrastrar, pero al mismo tiempo Dios anuncia el primer mensaje de su gracia: de la descendencia de la mujer nacerá alguien que pisará, herirá, aplastará la cabeza, y la serpiente le va a morder en el talón, en el calcañar. Y esto se va a cumplir en Cristo. Cristo es descendiente de la mujer. Cristo es concebido por obra del Espíritu Santo en una mujer, María.
y es de María de quien toma todos los elementos de la naturaleza humana. Por tanto, Jesucristo nuestro Señor es el Hijo eterno del Padre eterno en su condición divina, pero es el Hijo de María en cuanto a condición humana. Por tanto, de ella, de la mujer, de la descendencia de la mujer que había obedecido, surgirá el vencedor de Satanás, que es precisamente Jesucristo. El futuro de Satanás está anunciado aquí. Durante el milenio va a ser atado, Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, y finalmente, después del juicio final sobre Satanás, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10, va a ser arrojado para siempre al lago de fuego, al infierno bíblico, donde estará él con sus ángeles todos y también con los que han seguido su camino y se pierden porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora viene la acción sobre la mujer. Y la pregunta que yo quiero formularme ¿es una sentencia o es una advertencia? No tengo duda que la autoridad de Dios se manifiesta en cuanto a Satanás. Esto es así. Pero en cuanto a la mujer está diciéndole Dios, mira, ¿sabes una cosa? La consecuencia de tu pecado es esta: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, fijaros una cosa. Cuando Dios establece la autoridad del hombre y de la mujer, le dice enseñorearos de los animales de la tierra, sojuzgar, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la manifestación de autoridad de parte de Adán sobre la creación que Dios le había dado? Le puso nombre a los animales. Dios trajo los animales y le dijo, a ver, tú eres el jefe de ellos, tú eres el dueño de ellos, ¿cómo quieres llamarle? Y le puso nombres. Pero Adán no puso nombre a la mujer. Cuando Adán vio la creación de Dios delante de él, dijo, no se puede llamar de otra manera más que varona. Es decir, es igual que yo, pero diferente. Adán reconoce la igualdad de la mujer. En modo alguno se le ocurrió ni pensó nunca enseñorearse de ella. Y de pronto Dios le dice, tu marido se va a enseñorear de ti. ¿Cómo puedo verificar esto? Inmediatamente que esto ocurre, Adán dice, te llamarás Eva, y le pone un nombre porque él es el dueño. Y ahí comienza la gran tragedia de la mujer en el mundo. Y quiero decirte que muchas reclamaciones llamadas feministas son hechas con cierta razón. El hombre ha abusado de la mujer, ha dominado como si fuese el dueño. Y cuando un creyente cree, cuando un hombre cree y es regenerado, eso cambia radicalmente. De manera que de dominar, de mandar, de ejercer autoridad, leo en la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, el hombre comienza a funcionar en la esfera del pecado y hay también una advertencia contra el varón. Versículos 17 al 19. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Luego la maldición del pecado ha afectado a la naturaleza. Pablo dice que toda la naturaleza gime esperando la redención de los hijos de Dios, el alumbramiento de los creyentes. Ahí hay un tremendo simbolismo, no podemos entrar en él, pero la consecuencia es que además la tierra, en lugar de producir buenas cosas, produce espinas y cardos. Y además de esto, el trabajar en el campo para producir los alimentos necesarios y cosecharlos, dice la Biblia que será con cansancio, con el sudor de tu frente. Así que toda la naturaleza y todo el entorno cambia a consecuencia del pecado. Naturalmente, dejadme terminar, voy a terminar de esta manera. Algunos toman carta primera a los Corintios, en donde se habla de lo que algunos interpretan que es la escala jerárquica, en donde se dice que Dios
es el primero, Cristo es el segundo, el varón el tercero, la mujer el cuarto, en una escala jerárquica. Carta primera a los Corintios. Por favor, abramos un momento la Biblia y terminamos ahí. Carta primera a los Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí el versículo no comienza hablando de Dios Cristo, sino Cristo varón. Y no dice que Cristo es la cabeza de los creyentes. Cristo dice que es la cabeza de todo varón, es decir, del hombre, de la raza humana y del varón específicamente como elemento de esa raza. En el versículo no hay tanto autoridad, sino comunicación de vida. La vida del varón, de todo hombre, ha venido de Dios por el mediador que es Jesucristo. Y cuando tú vas al Evangelio según Juan, tú lees ahí que el apóstol Juan dice que en él estaba la vida. Por tanto, la vida del varón, el inicio de la vida humana, procede de Dios por medio de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. En segundo lugar, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada la mujer. Y la vida de la mujer es tomada del varón. Y en el seno trinitario, la vida trinitaria, la participación de vida entre las personas divinas, es de la primera a la segunda, y de la primera y segunda a la tercera. Por tanto, Dios es cabeza de Cristo. En el seno trinitario, ninguna persona divina manda sobre la otra, ninguna persona divina obedece a la otra, porque sería una dependencia que no existe en la relación trinitaria, en el seno de la deidad. Por tanto, lo que yo quiero deciros es, por favor, olvidemos de una vez por todas la cuestión de jerarquía, en donde Dios el primero, Cristo el segundo, yo el tercero y la mujer el cuarto. Lo único que el hombre tiene que hacer en relación con su mujer es respetarla y amarla como Cristo amó a la iglesia, y algo más, entregarse a sí mismo por ella. ¿Lo estamos haciendo? Satanás generó en el hombre y el pecado produjo lo que Dios dijo: te enseñorearás de ella. Y esta es la gran tragedia de la experiencia del pecado en la vida colectiva y especialmente del matrimonio. Hemos analizado, hemos visto algo acerca de Satanás y el resultado final de todo esto es que Dios tomó al hombre y lo sacó del huerto. Ya no podía estar en el lugar de la presencia de Dios, en donde Dios dialogaba con él. Y entre el árbol de la vida y el pecador, Dios colocó querubines y una espada que se revuelve a todos lados. No es posible acceder al árbol de la vida sin recibir el golpe de muerte que extingue la responsabilidad penal. Y ese camino, lo pasó Jesús. Y sobre Cristo Dios descargó la ira suya del pecado del mundo para que, siendo Él maldición por nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. El reino de Satanás es un reino sin esperanza. Pero la Biblia dice que Dios nos liberó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Démosle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros.